entrar en materia. Nada más que ya se me perdió, aquí está. Ya se me perdió la bitácora. Vamos a tener ya nuestra primera entrevista. Se trata de Pedro Vázquez Colmenares, él es experto en pensiones y seguridad social. Vamos a charlar pues sobre esta propuesta muy controvertida que está metiendo en la Cámara de Diputados el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, que busca pues transferir los ahorros de los trabajadores concentrados en las Afores y crear un fondo de pensiones para el bienestar, con el que asegura beneficiaría a 45 millones de trabajadores. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Encantado de saludarte, a tus órdenes. Te saluda también Rogelio Varela. Saludos, Pedro. Don Rogelio, qué gusto escucharte. Buen día. Pedro, tú como experto en el tema, experto en pensiones y seguridad social, ¿qué opinión te merece esta iniciativa? Pues francamente estoy sorprendido de que la hayan presentado de esa manera y con esos fines. Porque con la historia que nos quedamos a partir de la propuesta de reforma constitucional del presidente del 5 de febrero, era una reforma que planteaba el beneficio de a muchos trabajadores aumentarles la pensión hasta el 100% de su último sueldo. Pero de esa reforma, la de febrero, quedaron muchas dudas. Nunca se aclaró cuántos trabajadores serían beneficiados. Menos se aclaró cuánto costaría la reforma en forma permanente el resto del siglo. Y tampoco se aclaró, si no sabemos cuánto costaba, de dónde iba a salir el dinero para pagarse. El presidente en su discurso habló de un fondo semilla de 64,000 millones de pesos provenientes del gobierno federal. Y ya en las iniciativas del presidente ya nunca se volvió a hablar del monto. Entonces nos quedamos con todas esas incógnitas. Y ahora, la semana pasada, el diputado Mier y otra diputada de Morena presentan estas iniciativas a las que te refieres. Y lo único que hacen es amplificar la confusión, porque no resolvieron en estas iniciativas cuántos trabajadores y quiénes son los beneficiados, cuánto va a costar, y para atender el asunto de dónde saldría el dinero inicial, aunque no sabemos si es suficiente, lo que están proponiendo es algo verdaderamente impresentable, en mi opinión, confiscatorio. Y es que dice la iniciativa que en vez de la disposición actual de la ley del IMSS y del ISSSTE, que pasados 10 años de que el trabajador haya tenido el derecho a reclamar sus recursos, y solo después de 10 años, los institutos podrían disponer de los recursos y tener una reserva para contingencias de pago. Pero no, quitan eso, y en lugar de esperar 10 años a que haya la certidumbre de que nadie lo está reclamando, ahora dicen no, el día que cumples 70 años, como regalo de cumpleaños, las Afores tendrán la obligación de enterar todo tu saldo en la subcuenta del retiro a el nuevo fondo de pensiones que se crea. Entonces dices, ¿cómo? Esto es expropiatorio. No le dieron al trabajador, o no le dan en la iniciativa derecho de audiencia, capacidad de pataleo. Es más, expresamente dice, las Afores lo podrán hacer, lo deberán hacer sin necesidad de resolución judicial. Entonces, yo sí estoy francamente sorprendido de la pertinencia, de la lógica y del fundamento de esta propuesta que se presentó hace unas horas. Claro. ¿Y se tiene, Pedro, alguna idea de, bajo el escenario actual, de cuántos recursos estarían pasando a esta pensión para el bienestar? Mira, Rogelio, como no se ha dicho cuál es el costo actuarial de la reforma, pues es difícil hablar de formalidades. Hay un oficio que se filtró por ahí de la Secretaría de Hacienda que habla de que el costo en valor presente de esta reforma sería de 6.9 billones de pesos. Repito, 6.9 billones de pesos. Es muchísimo dinero. En un oficio que la Secretaría de Hacienda mandó al Congreso. Pero también sabemos que más del 90% de los trabajadores con cuenta de Afore
no van a estar beneficiados por la reforma que presentó el presidente, por muchas razones que la propia reforma los excluye. Entonces, es una reforma muy sonora, pero que beneficia a poquitos trabajadores, que cuesta para siempre durante el siglo y que no sabemos de dónde la vamos a pagar. Pero si se aprueba lo que dijo el diputado Mier, entonces de dónde va a salir el dinero, al menos inicial, no es del gobierno, que es el que propuso la medida, es de confiscarle, de expropiarle el dinero a los trabajadores de sus cuentas individuales. Entonces estamos ante un escenario riesgoso, peligroso, inconveniente, injustificado, porque se violenta la seguridad jurídica de los trabajadores sobre su patrimonio del ahorro para el retiro. Es un tema delicado y yo creo que alguien se confundió en el camino y está apuntando hacia donde no se debería estar apuntando. Sé que no estoy siendo políticamente correcto, pero francamente sí estoy impresionado de que se haya presentado una iniciativa que en lugar de resolver un problema va a crear un problema. Las pensiones en México son un monstruo de muchas cabezas que hay que enfrentar de manera sistémica y estructural y no agregarle otro brazo al monstruo porque alguien dijo que por qué no le quitamos al dinero a los trabajadores a los 70 años. ¿Y no ves, Pedro, que esto sea más bien una iniciativa para llamar la atención, para distraer, para tender una cortina de humo ante pues los problemas de fin de sexenio? ¿Consideras tú que políticamente le alcanza a esta administración pasar una iniciativa de esta envergadura? Pues mira, definitivamente que tiene un valor político. Si no, no estaría el presidente metiéndolo en una, digamos, orquesta de reformas que presentó el mismo día de la Constitución. Entonces, eso creo que es innegable que para los proponentes tiene un valor político. Pero ese valor político tiene que estar fundado en razones y si se tocan beneficios sociales, también tiene que estar fundado en derechos y en dineros, porque las promesas de pensiones sin dinero son demagogia. Y sembrar beneficios pensionarios que no tienes para pagar ni siquiera el primer año, por eso estás buscando dinero de los particulares, de los trabajadores, pues entonces no debería estar metiendo este tipo de iniciativas. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que los diputados de todos los partidos serenen su ímpetu legislativo en esta materia de las pensiones. Es muy delicado y que se regrese al respirador y al análisis para que de fondo se establezcan cuáles son los objetivos pertinentes y las formas de lograrlos. Porque con este paquete de iniciativas realmente solo se desdibuja el propósito original, porque ya no fue un beneficio pensionario que ofreció el gobierno como reforma a la seguridad social, sino fue caravanear con sombrero ajeno, confiscar dinero privado del ahorro para el retiro y con eso pagar un copete pensionario a unos poquitos trabajadores. Entonces, es delicado. Yo francamente estoy sorprendido y esperaría que en las siguientes horas los legisladores de todos los partidos entren en cautela y en razón. ¿Y no podría haber, por el contrario, un madruguete, Pedro? Bueno, yo no, digamos, manejo los aspectos legislativos y menos los de las negociaciones del momento. Sí veo que era difícil que el plan A del presidente, que era aprobar esto vía una reforma constitucional, tuviera la mayoría en el Congreso. Por eso quizá los diputados de Morena se van a un plan B donde solo reforman leyes secundarias y para eso sí podrían lograr una mayoría. Pero el tema es que pues
no por tener una mayoría puedes legislar cualquier cosa, y al vapor. Sí. Déjame una reflexión muy sencilla. Las reformas de pensiones en el mundo, que las hay en todos los países y en todos los años, toman muchos meses y hasta años en construirse, Claro. porque requieren análisis técnicos, análisis financieros, actuariales, deliberaciones sociales, incluso hasta referéndum para que se aprueben. Sí. Y aquí hemos visto, tanto en el plan A como en el plan B, unas propuestas construidas muy rápidamente, no voy a decir que al vapor, pero sí. En poquitas semanas y sin consenso, sin sustento, y deliberación. Pues, entonces, que nos digan de quiénes son los beneficiarios, cuánto va a costar el resto del siglo y de dónde va a salir el dinero. Bien, pues te agradecemos, Pedro Vázquez Colmenares, experto en pensiones y seguridad social, por estos minutos. Al contrario, Buenas tardes. Saludos. Saludos.